Saludos estudiantes, continuando con nuestras clases de diseño experimento, estamos trabajando en el tema 2, diseño de un solo factor, y la temática de nuestra clase es verificación de los supuestos del modelo. En ella vamos a estudiar los supuestos del modelo, el tratamiento en SPSS y las alternativas en el caso que no se cumplan los supuestos del modelo. De la clase anterior recordamos que en un diseño completamente al azar tenemos una variable de respuesta, tenemos un grupo de factores que influyen en esta variable de respuesta y como que se trata de un diseño completamente al azar, el investigador va a mantener fijo para todos los sustratos los demás factores que influyen en la variable respuesta. En este caso, la iluminación, la temperatura, la humedad, y solamente va a trabajar con los diferentes sustratos, como son la turba, el compó, la gallinaza y el humo de lombriz. También nuestro investigador se va a plantear dos hipótesis. La hipótesis nula, que dice que los cuatro sustratos en este caso son iguales, es decir, que no tienen diferencia significativa, y la hipótesis alternativa que plantea que al menos hay un sustrato que es significativamente diferente para la altura de la planta. Recuerden que hacíamos la prueba de la ANOVA para decidir sobre la hipótesis nula o la alternativa. En este caso decíamos que si la significación es mayor que 0,05, se acepta H sub 0, y si la significación es menor que 0,05, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. De la clase anterior vimos que entonces aquí la significación es de 0,000, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la alternativa, y eso quiere decir que al menos hay uno que es diferente. Y la prueba de Tukey, que fue la que aprendimos a hacer en la clase pasada, nos dice cómo se ubican esos cuatro sustratos. Veíamos entonces que el humo de lombriz era el que menos favorece a la altura de la planta, que el compost y la gallinaza están a un mismo nivel, puesto que están en el subconjunto 2, no hay diferencia significativa entre ellos dos, y vemos que la turba es el que más favorece al crecimiento de la planta. De esa forma, vimos cómo se realizaba un diseño completamente al azar y la interpretación de los resultados. Ahora bien, la validez de los resultados obtenidos en cualquier análisis de varianza queda supeditado a que los supuestos del modelo se cumplan. Es decir, todo lo que se hizo va a depender de que se haya cumplido los supuestos del modelo. ¿Cuáles son los supuestos del modelo? La normalidad de cada tratamiento, es decir, que para cada tratamiento, turba, gallinaza, compó, humo de lombriz, los datos se distribuyan normal. La homogeneidad de varianza y la independencia de cada tratamiento. Estadísticamente, H sub 0 en la prueba de hipótesis cumple, es decir, si al final aceptamos H sub 0 es porque se cumple o la normalidad o la homogeneidad o la independencia. Y si rechazamos H sub 0 y aceptamos H sub 1, entonces simplemente no se cumple. Los datos no se distribuyen normal, las varianzas no son homogéneas o no hay independencia en las observaciones. Importante, los supuestos del modelo son los requisitos previos que deben cumplir los datos para poder realizar una ANOVA. En la clase pasada vimos cómo se hacía el diseño completamente al azar para ver nuestro primer diseño. Pero algo muy importante, para poder realizar cualquier tipo de ANOVA, nosotros tenemos primero que garantizar que se cumplan estos tres supuestos. Bien, vamos entonces a analizar cada uno de los supuestos.
El supuesto de normalidad asume que los datos siguen una distribución normal. Eso implica que la mayoría de los valores se encuentran cerca de la media y que la distribución tiene forma de campana. Recuerden de estadística, la distribución normal, donde la mayoría de los datos se encontraban ubicados próximo a la media y tenía esta distribución en forma de campana. Este supuesto es fundamental en muchos métodos estadísticos, ya que permite aplicar pruebas y procedimientos estadísticos válidos. Además, la normalidad facilita la interpretación de los resultados. Por eso es tan importante que los datos se distribuyan normal. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si los datos se distribuyen normal? Bueno, existe un método gráfico que es hacer una gráfica de QQ. Bien, esta gráfica de QQ, si los datos se distribuyen normales, estos puntos van a estar bien cerca de esta línea que siempre va a aparecer aquí. Si los datos no se distribuyen normales, entonces los puntos van a quedar más alejados de la recta. Esa es la forma en que nosotros podemos saber si los datos se distribuyen normales viendo la gráfica de Q. Vamos a ver entonces cómo podemos determinar si los datos se distribuyen normal realizando pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis que vamos a ver va a ser la prueba de Shapiro-Wills y la prueba de Komodorov-Smirnov. Bien, como dijimos anterioridad, H sub 0 se distribuye normal, H sub 0 no se distribuye normal. En el SPSS, cuando hacemos la prueba, va a arrojar una tabla así como esta, donde va a ser la prueba para la Komodorov-Smirnov y para la Shapiro-Wills. ¿Cuál de las dos tenemos que ver? Bien, si los grados de libertad son menores que 50, entonces utilizamos la Shapiro-Wills. Y aquí viene grados de libertad, que serían la cantidad de repeticiones que tiene, en este caso, la concentración A, la cantidad de repeticiones que tiene la concentración B y la cantidad de repeticiones que tiene la concentración C. Si tiene más de 50 grados de libertad, entonces analizamos la normalidad por la Komodorov-Smirnov. En este caso, podemos ver que la significación es 0,939, 0,670 y 0,307. Las tres concentraciones se distribuyen normal porque se acepta H sub 0, es decir, la significación es mayor que 0,05, tal como lo estudiamos en estadística. Veamos entonces el supuesto de homogeneidad o igualdad de varianza. Este supone que las varianzas de las diferentes muestras o grupos son iguales. Esto implica que las diferencias observadas entre grupos son debidas únicamente a las diferencias reales en las medias de los grupos. Gráficamente, tenemos aquí un grupo 1 y un grupo 2. Tenemos la varianza del grupo 1 y la varianza del grupo 2. Estas dos varianzas no deben de tener diferencias significativas, puesto que pueden ver que respecto a la media, ellas se distribuyen bastante igual. Sin embargo, la varianza de este grupo debe ser significativamente diferente a la varianza de este grupo, porque aquí los datos están más cerca de la media y aquí están más alejados de la media. Es importante este supuesto de homogeneidad, puesto que él se utiliza cuando se hacen ANOVA. Además, en muchas ocasiones es un requisito para realizar pruebas paramétricas. Bien, ¿cómo podemos verificar la homogeneidad?
La prueba que usualmente utilizamos es la prueba del EBN. En el SPS, cuando hacemos la prueba, vamos a obtener que dice, se basa en la media y un solo valor. Un solo valor porque es lo que me está diciendo es si las 3 o las 4 varianzas son iguales. En este caso, obtuvimos 0,022 y decimos que no hay homogeneidad porque se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, la significación es menor que 0,05. El tercer supuesto. El supuesto de independencia asume que las observaciones o datos son independientes entre sí. Esto implica que la ocurrencia de un evento o la medición de una variable no está influenciada por la ocurrencia o medición de otros eventos o variables. Vamos a explicarlo con un ejemplo. En un laboratorio estamos haciendo la medición de determinada variable y estos son los resultados reales, los resultados que arrojó cada variable. Pero vamos a suponer que el equipo en el que se está trabajando, tal vez por sobrecalentamiento, nos va a incluir 0,1 al valor este que está aquí. Como que cuando vino a ser el tercer valor, volvió a incluir 0,1 más, ya estaría sumando a 0,2. Y así sucesivamente hasta que al último valor le sumó 0,9. Entonces obtendríamos estas mediciones que están aquí. Esto es lo que quiere decir de que la ocurrencia de un evento no puede influenciar en la ocurrencia del otro. También se conoce en estadística como error sistemático, es decir, algo que se va haciendo sistemáticamente en todas las mediciones. Bien, la independencia es fundamental para asegurar que los datos recopilados sean lo más objetivo y representativo posible. La violación de este supuesto puede llevar a la sobreestimación de la significancia estadística y resultados incorrectos. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, existe una prueba que se llama prueba de rachas, donde me va a dar la independencia de cada uno de ellos. Aquí en este caso tendría concentración A, concentración B, concentración C, y entonces aquí donde dice significación asintótica bilateral, este valor que está aquí es el valor que me va a decir si hay diferencias significativas o no, es decir, este valor que está aquí. Como pueden ver, este es 0,575. Este valor que está aquí es 0,781 y este valor que está aquí es 0,052. En todos los casos son superiores a 0,05, se acepta la hipótesis nula y por tanto podemos decir que los datos son independientes. Aquí tenemos un ejemplo de una prueba de independencia de la prueba de Rachas, donde se tomaron las medidas reales, se le hizo la prueba de Rachas y miren el nivel de significación. Aquí se acepta H sub 0 porque es mayor que 0,05. Y esta prueba que está aquí es la prueba de Rachas para estos valores que tenemos aquí, que fueron los que se le fue incorporando el error sistemático, y miren qué valor dio. Entonces aquí se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1 y por lo tanto podemos decir que estos datos no son independientes.
también se le puede llamar a veces aleatorio. Bien, aunque no pretendamos que sea un tutorial de SPS, vamos a mostrarles el recorrido para poder calcular en el SPS estos supuestos. Bien, el supuesto de normalidad y de homogeneidad se pueden hacer con la misma prueba. Es decir, se pueden hacer las dos de una. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos maquinaria A, maquinaria B, maquinaria C y tenemos un rendimiento. ¿Qué hacemos para calcular? Venimos aquí a analizar estadísticos descriptivos, explorar. Damos clic en explorar, nos va a salir esta tabla. Recuerden siempre que las dos variables van a salir aquí, donde dice lista de factores, insertamos el factor que es la maquinaria, y donde dice lista de dependientes, insertamos el rendimiento, porque el rendimiento depende del tipo de maquinaria. Y aquí en gráficos, damos clic y podemos quitar lo que no nos interesa, como por ejemplo histograma, tallo y hoja. ¿Y qué escribimos aquí? Gráfico con pruebas de normalidad. Él me va a dar si se distribuye en normal. Y aquí, estimación de potencia. Importante. Al yo poner aquí maquinaria, él me va a calcular la normalidad para cada una de ellas independientemente. Si yo dejo maquinaria aquí, él calcularía la normalidad para el conjunto de datos completo. Pero el supuesto dice normalidad de cada tratamiento. Ah, y si no pongo aquí maquinaria, entonces no puedo hacer la estimación de potencia, que es la homogeneidad, porque es comparar la varianza de una con la varianza de otra. Y entonces si no lo estoy dividiendo entre los tipos de maquinaria, no lo puede comparar. Bien, doy aquí continuar, doy aceptar y obtendría las dos tablas que vimos aquí. Bueno, en esta tabla que está aquí podemos ver entonces que en este caso para la maquinaria A se distribuye normal, para la maquinaria B se distribuye normal, pero en el caso de la maquinaria C no se distribuye normal los datos. Y aquí podemos ver también que los datos sí son homogéneos, puesto que son mayores que 0,05 y se acepta la hipótesis nula. Y aquí tenemos los gráficos de QQ. Como pueden ver, aquí está el gráfico para la maquinaria A. Ven que están bien pegaditas. Aquí tenemos el gráfico para la maquinaria B, pero aquí vemos ya el gráfico para la maquinaria C un poco más distanciado de esta línea. Supuesto de independencia. Como que se trata de la independencia de cada tratamiento, nosotros vamos a necesitar darle una orden a la computadora para que me analice los tratamientos de forma individual. Para eso, tenemos que venir previamente donde dice datos y donde dice segmentar archivo. Aquí normalmente nos va a aparecer marcado la superior, analizar todos los datos, los casos, no crear grupo. Y vienen estas dos aquí. Pero para poder analizar decimos comparar los grupos, pasamos entonces maquinaria y damos a aceptar. No va a haber ningún cambio en lo que estamos haciendo, simplemente ella va a tener la orden de que va a ser maquinaria A, maquinaria B y maquinaria C. Damos a aceptar. Regresamos a la base de datos, venimos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y prueba de rachas, como dijimos,
con anterioridad. Cuando damos clic, nos sale esta ventana, salen ellas dos aquí y pasamos única y exclusivamente rendimiento. ¿Por qué? Porque ya le dimos la orden que lo hiciera en cada uno de ellos independiente. Y damos clic en media porque es la que queremos comparar respecto a la media. Damos a aceptar y nos sale la prueba de racha. En esta prueba de racha que tenemos aquí, podemos observar que la significación es 1, es mayor que 0,05. La significación es 0,703 y la significación es 0,303. Es decir, en los tres casos se acepta H sub 0 y por lo tanto son independientes. Ahora, veamos entonces las alternativas en el caso que no se cumplan los supuestos del modelo. ¿Qué pasaría si no se cumplen los supuestos del modelo? ¿Qué tenemos que hacer? Bien. Si tenemos que trabajar con el supuesto de normalidad, y como podemos ver en este caso, no se cumple para la maquinaria C. Vamos a analizar solamente normalidad para la maquinaria C. Entonces, lo primero que podemos hacer es una transformación, es decir, transformar los datos para ver si los nuevos datos se distribuyen normal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos los datos aquí, venimos a transformar y decimos calcular variable. Cuando damos clic, escribimos nuestra nueva variable. Yo le puse rendimiento transformado, aritmética, y aquí me salen un grupo de operaciones. Ojo, tenemos que escoger una que represente una función que sea monótona creciente. Es decir, que cuando yo hago la operación, los mayores sigan siendo mayores y los menores sigan siendo menores. Yo puedo calcularle el logaritmo natural a todos estos datos. Yo puedo calcularle el logaritmo base 10 a todos los datos. Yo puedo calcularle la raíz cuadrada a todos los datos. O puedo incluso probar con varios de ellos y ver cuál es el que me conviene. En este caso, escogimos la exponencial. Sale aquí exponencial, marco rendimiento y lo paso para dentro de este paréntesis que sale aquí. ¿Qué quiere decir? Que le va a calcular la exponencial a cada uno de los valores del rendimiento. Doy a aceptar y obtengo aquí nuevos valores, es decir, la exponencial de cada uno de estos rendimientos. Y ahora simplemente voy a probar a ver si se distribuye normal. Hago la gráfica, hago la prueba y resulta ser que con el rendimiento transformado ya la maquinaria C se distribuye normal. Por cierto, no afectó la homogeneidad. ¿Ya? Esta disminuyó un poco, pero sigue distribuyéndose normal. Importante, ahora la ANOVA la voy a hacer, pero con el rendimiento transformado. Esta va a ser ahora la variable con la que yo voy a hacer la ANOVA. Ahora, cuando estas transformaciones son incapaces de adecuar los datos, es decir, cuando no encuentro una función que me logre llevar los datos a distribuciones normales, ¿no es así? Se pueden utilizar técnicas analíticas no paramétricas que se estudiaron en estadística, solo que las técnicas no paramétricas son de cálculo más rápido y de supuestos más sencillos, es decir, tienen supuestos más sencillos, no requieren el cumplimiento del supuesto de normalidad. No obstante, cuando se cumplen los requisitos del análisis de varianza, se debe realizar
ya que estas técnicas paramétricas son más eficientes. Es decir, si se cumple el supuesto de normalidad, debemos hacer entonces una técnica paramétrica que es el análisis de varianza, la ANOVA. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Tenemos aquí, por ejemplo, un factor, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Tenemos una variable respuesta que no se distribuía normal. Venimos aquí a pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y ponemos prueba K para muestras independientes. Recuerden de estadística que estas pruebas tienen bastante similitud con las pruebas paramétricas, las TED-Student, solo que es pruebas no paramétricas porque no se distribuyen normal. Doy clic. Pasaría entonces el factor para aquí, que aquí se llama variable agrupación, pasaría la variable respuesta para aquí, me dicen que defina rango, digo que del 1 al 4, doy continuar, doy aceptar y aquí dije que voy a poner la prueba de Kruskal-Walker. Simplemente obtengo este resultado. Donde, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la variable respuesta, tenemos los valores, que es el rango promedio para cada nivel, y tenemos aquí la significación. ¿Cuánto dio? 0,015. Esto es menor que 0,05. Por tanto, como mismo se hacía en la ANOVA, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa y decimos que al menos hay uno diferente. Bueno, mirando aquí la tabla, si lo estamos buscando en orden del mayor, el mayor es este y por lo tanto el diferente es el nivel 4. Esto es lo que tenemos que hacer respecto a la normalidad. Ahora bien, si los datos no son homogéneos, existen pruebas para las comparaciones múltiples que necesariamente no asumen la homogeneidad. Es decir, consideramos que se distribuyen normal, pero no son homogéneos. Recuerden de la clase anterior, cuando vimos la ANOVA, que cuando íbamos a hacer las comparaciones múltiples, teníamos aquí un grupo de pruebas asumiendo varianzas iguales, es decir, asumiendo que sean homogéneos, y un grupo de pruebas asumiendo que las varianzas no son iguales. Por lo tanto, aquí asume que no son homogéneos. Entonces, si ya yo conozco que no hay homogeneidad, puedo utilizar alguna de estas pruebas. Aquí a continuación, aquí tenemos entonces un grupo de estas pruebas cuando se consideran que las varianzas son iguales, es decir, que hay homogeneidad, y sobre todo, la ventaja que tienen es que sirven para controlar mucho mejor el error tipo 1. Nos dicen que la de Tukey son ampliamente utilizadas y ofrecen intervalos de confianza ajustados. Recuerden que en la clase anterior vimos en las comparaciones múltiples, yo les dije que lo que más íbamos a hacer era Tukey. Bueno, la desventaja es que exigen la homogeneidad de las varianzas. Las otras pruebas tienen como ventaja que no asume homogeneidad de varianza, lo que la hacen más adecuada en situaciones en que las varianzas entre los grupos son heterogéneas. Además, todas estas pruebas permiten comparaciones con un grupo de control, es decir, cuando a veces el investigador prueba y está haciendo en el experimento y está incluyendo un grupo de control. Desventaja, algunas de estas pruebas pueden ser conservadoras y requerir tamaños de muestras grandes. Muchas veces cuando tenemos que hacer esta prueba no podemos trabajar con pocas muestras. Bien, ¿qué pasaría con el principio de independencia? La violación de este supuesto generalmente indica, y esto es importante, deficiencias en la planeación y ejecución del experimento.
Asimismo, que puede ser un indicador de que no se aplicó en forma correcta el principio de aleatorización o que de conforme se fueron realizando las pruebas experimentales aparecieron factores que afectaron la respuesta observada. Es decir, puede ser una indicación de que cuando comenzamos a hacer el experimento no tuvimos en cuenta un factor que empezó a afectar nuestra variable de respuesta. Entonces, de no cumplirse el supuesto de independencia, el investigador no podrá continuar con el experimento, pues incorporaría a los resultados el error experimental. Entonces, lo que se recomienda es que si no se cumple el supuesto de independencia, tenemos que repetir el experimento o tratar de hacer nuevas mediciones para ver si podemos solucionar ese problema con la independencia de los datos. Gracias a todos por la atención y nos vemos en próximas videoconferencias sobre diseño de experimentos.